Pues muchísimas gracias, Manuelito, gracias a tu equipo, Jovita, muchas gracias por el espacio y obviamente a todas y todos los que a través de Liceo, a través de este grupo de Liceo se dieron cita el día de hoy para poder reunirnos y platicar un poquito sobre los temas que vamos a abordar a partir de la siguiente semana que inicia ya esta tercera fase de diplomado en litigación estratégica que se ha estructurado desde ya hace algunos meses, el tema de la etapa inicial y posteriormente concluimos hace un par de semanas, Manuel, el tema de la etapa intermedia en la fase escrita y en la fase oral. Y bueno, estaríamos continuando para efecto de este diplomado con esta tercera fase que sería la etapa de juicio oral. Fíjense que parte de los temas que vamos a ir abordando, yo por ahí leía si te preguntaban un poquito, Manuelito, a través de las redes sociales, si en esta etapa se van a abordar tanto la intervención estratégica de la defensa como de la asesoría jurídica victimal. Evidentemente, como ustedes pueden darse cuenta a través del tríptico que Manuel compartió en pantalla, vamos a abordar tanto la estructura de lo que es la preparación de juicio, esto es desde el momento en el que el juez de control que estuvo a cargo de la celebración de la audiencia intermedia dictó el auto de apertura juicio oral, la radicación de este, el envío y la radicación de este ante el tribunal de enjuiciamiento que resulte competente para efecto de la celebración de la audiencia de juicio. Fíjate, Manuel, que quiero empezar con un apartado justamente que tiene que ver con esta remisión de este auto de apertura de juicio oral ante el tribunal de enjuiciamiento que va a resultar competente. El Código Nacional de Procedimientos Penales desde 2014 habla de esta figura que se llama tribunal de enjuiciamiento. Recordarán ustedes que antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, antes de 2014, algunos estados de la República Mexicana denominaban a ese juez encargado de la audiencia de juicio como juez de juicio oral. Actualmente el Código Nacional lo denomina Tribunal de Enjuiciamiento, que puede conformarse de manera unitaria o puede conformarse de manera colegial. Cada estado de la República Mexicana, a través de los acuerdos internos que emite el Pleno o el Consejo de la Judicatura, va a establecer si en su entidad federativa va a funcionar por razón de complejidad de asuntos, por razón de complejidad del número de acusados, por razón de complejidad del desahogo de pruebas, un tribunal de enjuiciamiento conformado de manera colegiada. Si es de manera colegiada, son tres jueces, uno va a ser designado como juez presidente, uno será juez secretario y uno será designado como juez vocal. O bien, si de acuerdo al gran número de asuntos, la carga de trabajo que se tiene en etapa de juicio, a la importancia, trascendencia, complicación del asunto que se ha remitido a la etapa de juicio oral, al número de personas acusadas que en ese proceso vayan a ser materia de la etapa de juicio, se decide designar un tribunal de enjuiciamiento conformado de manera unitaria y a la par un tribunal de enjuiciamiento conformado de manera colegiada. Aquí yo como víctima, yo como acusado, yo no puedo obligar a ese órgano jurisdiccional a que para mi asunto en concreto se considere la relevancia del mismo, por ejemplo, la gravedad del delito, por ejemplo, la complicación en el número de pruebas que se van a producir o que se van a incorporar en la etapa de juicio, para que se designe a un tribunal de enjuiciamiento conformado de manera colegiada. Esto viene a colación justamente porque por ahí, bueno, pues hoy se difundió, obviamente lo voy a manejar con el debido respeto que se trata, veo que por ahí vas a tener ya charlas próximas a la jueza especializada en cuestión de género del estado de Oaxaca, la jueza Monibet. Bueno, pues hoy se difundió a través de medios de comunicación un fallo de absolución en un asunto que fue muy relevante, que incluso dio lugar a una de las leyes en materia de establecer las lesiones, la tentativa de feminicidio, cuando una mujer, tipo de violencia feminicida, cuando una mujer es víctima de ataques en su cuerpo, en su cuestión física, a través del uso de ácido, ¿no? Hoy creo que todos creo yo, no más de 2 horas nos enteramos de la difusión que se hizo a través de medios de comunicación y a través de redes sociales, incluso a través de las mismas redes sociales oficiales de esta víctima. Nos enteramos del fallo de absolución. Desde que el asunto fue remitido a la etapa de juicio, bueno, pues hubo por ahí una situación complicada que se difundió también a través de redes sociales. Yo únicamente estoy haciendo mención de lo que de las redes sociales se dio a conocer y de los medios de comunicación. Se interpuso en su momento una queja y un recurso en contra de la designación del Tribunal de Enjuiciamiento, porque de origen la víctima solicitaba
que quien atendiera su asunto fuese un tribunal de enjuiciamiento conformado de manera colegiada. Esto es una situación que corresponde a los acuerdos que para tal efecto haya emitido el tribunal, haya emitido, perdón, el pleno o el consejo de la judicatura de cada una de las entidades federativas. No atiende a la gravedad del asunto, me refiero no a mi cuestión particular en mi condición de víctima, atiende más bien a la complejidad del asunto que se vaya a recibir en juicio, esto es al número de pruebas que se tengan que producir o que se tengan que incorporar en la etapa de juicio, atiende al número de acusados que van a ser materia de ese enjuiciamiento. Esto es importante porque no es a consideración propia de la víctima o a consideración propia de la persona acusada. Yo tengo que conocer, incluso como asesoría jurídica victimal, tengo que conocer como representación social, tengo que conocer como defensa pública o defensa particular los acuerdos que para tal efecto fueron emitidos una vez que esa entidad federativa ordenó la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo funcionaría la designación de los jueces. Incluso existe el estado de Jalisco, específicamente en nuestro país, en donde los jueces en algunos distritos judiciales tienen una designación como jueces de control, tribunal de enjuiciamiento, jueces de ejecución de sanciones penales y jueces especializados en el sistema integral de justicia para adolescentes. Es decir, todos los nombramientos caben en un solo juez. Evidentemente, por cuestión de no contaminación del conocimiento del juez, si yo ya fui jueza de control en etapa de investigación o fui jueza de control, perdón, fui jueza de control en audiencia inicial o fui jueza de control en etapa intermedia, pues no voy a poder conocer del mismo asunto en la etapa de juicio oral. No voy a poder conocer porque estoy impedido conforme al 20 de la Constitución, pero sin problema, a lo mejor yo fui juez de tribunal de enjuiciamiento y a lo mejor en un asunto diverso a mí me designan como juez especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes. Depende en realidad de la conformación de los acuerdos internos de cada estado de la República Mexicana. Ahora bien, fíjense que hace unos días atrás se emitió por ahí uno de los criterios interesantes que trascienden a lo que pasa con el dictado del auto de apertura a juicio oral respecto de los juicios de amparo que en su momento se hayan interpuesto, ¿no? Por ahí está pendiente de salir esa ejecutoria, pero bueno, pues es una ejecutoria interesante porque ya teníamos una publicada en el Semanario Judicial de la Federación, una tesis en donde se establecía que el dictado del auto de apertura a juicio oral cambiaba la situación jurídica de las personas acusadas y en consecuencia yo trascendía los amparos que habían quedado pendientes de resolverse. Bueno, pues el criterio que está próximo a publicarse a través de la ejecutoria que para tal efecto se publique, pues establece una situación totalmente contraria, ¿no? El dictado del auto de apertura a juicio oral por sí solo no hace cambio en la situación jurídica de la persona acusada, en consecuencia no es trascendental para la decisión que se vaya a tomar respecto de los juicios de amparo que se hayan interpuesto. Estos criterios son los que vamos a ir tomando en consideración a lo largo de estas 6 sesiones que tenemos planeadas, desde la sesión 1, que tiene que ver con hablar de la introducción de lo que es la etapa de juicio. Esto va desde el momento en el que se remite ese auto de apertura a juicio oral y se designa tribunal de enjuiciamiento. Recuerden ustedes que les acabo de mencionar que puede ser unitario, puede ser de forma colegiada. Incluso algunos estados de la República Mexicana, como el caso de la Ciudad de México, a partir del tema de los atrasos que tuvimos en la impartición de justicia por cuestiones de la pandemia pasada que vivimos a partir del año de 2020, pues el Pleno del Tribunal ordenó que para las etapas de juicio se designaran jueces de enjuiciamiento, este caso Tribunal de Enjuiciamiento conformado de manera unitaria. Ello daría prioridad a que el avance de los asuntos se diera pues con mayor celeridad en relación a lo que venía sucediendo hasta antes de la pandemia. Entonces, depende de cada una de las entidades federativas. Una vez que se ha remitido ese auto de apertura a juicio oral, la autoridad, la unidad de gestión administrativa que tenga a su cargo la organización de los tribunales de enjuiciamiento designará por razón de turno, por razón de carga de trabajo. En ocasiones tiene que ver también con la especialización de tipo de conductas delictivas. Ejemplo, si es un hecho en donde se tenga que juzgar con perspectiva de género, lo cierto sí es que en la actualidad todos los jueces tendrían que contar con la capacitación y la especialización en materia de perspectiva de género. Sin embargo, en cuestiones prácticas, pues en algunos estados de la República Mexicana se tiene perfectamente identificado quiénes son jueces que sí cuentan con una especialización para poder resolver en aquellos asuntos en donde así se requiera
con cuestiones de género, con perspectiva de género. Entonces, si fuese un asunto con perspectiva de género, ejemplo, una tentativa de feminicidio, ejemplo, un feminicidio, ejemplo, cualquiera de las modalidades de la violencia en contra de las mujeres, bueno, pues entonces tendría que asignarse el análisis de ese asunto para efecto de juicio a un juez con especialización, tribunal de enjuiciamiento con especialización en cuestión de género. Una vez que ya se haya designado quién va a ser el tribunal de enjuiciamiento competente, se procede a verificar de conformidad con el auto de apertura cuáles son los medios de prueba que fueron admitidos para la fiscalía, para la asesoría jurídica victimal y en este caso para la defensa de la persona acusada. Si son varias defensas porque son varios acusados, bueno, pues habrá que tomar en consideración cuántos medios de prueba fueron admitidos y así reflejados en el auto de apertura para cada una de las defensas de cada una de las personas acusadas. Conforme a ese orden, ojo, medios de prueba que fueron admitidos para la acreditación del delito y para la acreditación de la responsabilidad penal, conforme a lo que disponga el auto de apertura, esto es, de aquellos medios de prueba de quienes las partes que ofrecieron y les fueron admitidos en la etapa intermedia, solicitaron el apoyo del órgano jurisdiccional para su respectiva citación, suele suceder que una vez que se tenga por recepcionado el auto de apertura, se emite un acuerdo en donde se va a señalar fecha y hora para efecto de que tenga inicio la etapa de juicio oral a través de la audiencia de juicio correspondiente. Luego entonces se hace de su conocimiento en orden agente del Ministerio Público, los siguientes medios de prueba le fueron admitidos. De los medios de prueba admitidos, se solicitó auxilio del órgano jurisdiccional para efecto de la citación y conducción de los testigos 1, 2, 3, 4, 5. En caso de que usted tenga conocimiento de que el domicilio de alguno o de todos estos testigos de donde usted solicitó apoyo para efecto de su citación y conducción ha variado, y este tribunal está en posibilidad de tener la disponibilidad de estos testigos para cuando inicie la etapa de juicio, deberá de informar a este tribunal de enjuiciamiento en el plazo de tantos días, con la finalidad de que se pueda llevar a cabo la citación y conducción de los mismos. En caso de que usted no informe sobre cambio de domicilio, conocimiento de domicilio diverso, la notificación se hará en el domicilio del que este tribunal tiene conocimiento. Entonces, en caso de que allá se haga la notificación y no se le localice, usted tendrá que asumir lo que represente el no contar con ese testimonio para la audiencia de juicio. Y esto sucede para MP, para asesoría jurídica victimal, evidentemente para las defensas de los acusados. Entonces, una vez que todos los testigos, incluso incluyendo peritos, policías de investigación, policías remitentes, policías que dieron seguridad perimetral, primeros respondientes, dentro de esa investigación que en su momento se desarrolló, ya fueron debidamente citados por conducto del Tribunal de Enjuiciamiento en la fecha y en la hora que se señaló para que diera inicio la audiencia de juicio, todas las partes deberán de acudir. En caso de que alguna de las partes no pudiese acudir, deberá de justificar 48 horas antes de que tenga verificativo la audiencia de juicio, siempre y cuando sea una justificación de la que ya se tenía conocimiento. Deberé de justificar la causa, el motivo de mi inasistencia, con la posibilidad de que esa audiencia que ya estaba señalada, pues no se celebre y se reprograme a través de una nueva notificación. Ojo, aquí todavía no hemos iniciado formalmente la audiencia de juicio, porque para poder iniciarla requeriríamos que el Tribunal de Enjuiciamiento saliera a presidir la misma, que se le diera el uso de la voz al Ministerio Público, al asesor jurídico victimal, a la víctima del hecho delictivo y obviamente a cada uno de los acusados y sus abogados defensores, para que ésta, a partir del momento en el que ya se hubiese iniciado formalmente y hubiese quedado registro a través de audio y video, para efecto de su continuidad, no deberá de prorrogarse más allá del plazo de los 10 días que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que ésta pueda tener continuidad. En caso de que la audiencia de juicio, por alguna circunstancia específica, no pudiera continuarse dentro del plazo de los 10 días, excepcionalmente el Tribunal de Enjuiciamiento requerirá a las partes presentes para efecto de que se pronuncien en términos del artículo 96 del Código Nacional. Esto es, se haga explícitamente una renuncia a los plazos procesales. Significa entonces que yo ya les hice de su conocimiento, ¿por qué no estaríamos en condición de retomar hasta antes de que llegue el día 10 a partir del día de hoy,
que no estamos en posibilidad de continuar con esta audiencia de juicio y que a partir del día 11, 12, 13, 14, 15, 16, no sé, estaríamos en condición de continuar con esta audiencia de juicio. Tengo que establecer que aquí no es una causa atribuible al Tribunal de Enjuiciamiento, que ustedes están de acuerdo con ello y que ustedes mismos están asumiendo lo que significa la renuncia a los plazos procesales. Ojo con esta parte, porque solo así entonces yo podría evitar como Tribunal de Enjuiciamiento caer en algo que en este caso es la reposición de actos. Si yo no reanudo antes de que lleguemos al día número 11, tendríamos que reponer los actos procesales. De lo contrario, todo lo ya celebrado, 1, 2, 3, 4, 5, hasta antes de que lleguemos al día 11, tendría que ser declarado nulo porque se estarían violentando los principios informadores del debido proceso. Entonces, bajo esta situación, es importante que se parta de estos criterios que se han publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Si bien es cierto, se publicaron haciendo un contexto de lo que pasaba en una entidad federativa en la etapa de juicio oral, estoy refiriéndome al Estado de México, en donde la etapa de juicio oral podía demorarse meses, incluso hasta un año por sí sola la etapa de juicio. Aquí los criterios que se emitieron son tres en el Semanario Judicial de la Federación que hacen alusión a que es obligación del Tribunal de Enjuiciamiento retomar una vez iniciada la audiencia de juicio, retomar la continuación de esta no más allá del día número 11, porque de lo contrario, si retomáramos posterior al día número 11, traería como consecuencia una reposición del procedimiento, incluso ante un nuevo tribunal de enjuiciamiento, ¿no? El que ya inició conociendo que no está en condición de continuar dentro del plazo que la ley establece, que esto es no más de 10 días, entonces tendría que dejarse sin efecto lo ya actuado ante ese órgano jurisdiccional, ordenarse una reposición e incluso designarse un nuevo tribunal de enjuiciamiento por afectarse los principios informadores del debido proceso. Específicamente, pues el principio de contradicción y el principio de concentración que hace que el órgano jurisdiccional, junto con la inmediación, pues puedan atender a la imparcialidad, puedan atender a la independencia en la valoración de los elementos probatorios que desfilan ante ellos. Entonces, bajo esta situación, una vez que ya tenemos ese auto de apertura, se nos notifica la fecha y la hora de audiencia. Sí, la regla general es que el juicio deba de celebrarse en un plazo no mayor a 60 días, no menor de 20 ni más de 60 días. Sin embargo, la carga de trabajo que se suele tener en muchos órganos jurisdiccionales y la cantidad mínima que se tiene de tribunales de enjuiciamiento, pues hace que las audiencias de juicio no se estén en posibilidad de celebrarlas dentro del plazo que establece la ley. Sí, por supuesto, tu víctima, tu persona acusada, que a lo mejor has intentado en infinidad de ocasiones una revisión de medida cautelar y el riesgo objetivo bajo el cual se te impuso la medida cautelar no se ha podido neutralizar de ninguna manera, esto es las condiciones objetivas que dieron lugar a la medida, no han podido variar de ninguna manera, bueno, pues entonces tendrá que traer como consecuencia, pues que si tu etapa, si tu audiencia de juicio, perdón, te la señalaron en un plazo es bastante largo y ello perjudica ya sea tu derecho como víctima de acceder a la justicia, de conocer la verdad del proceso, de en su momento poder obtener, poder materializar un tema de la reparación del daño o como persona acusada se está vulnerando tu derecho a la libertad y de acceder a una justicia pronta, pues sí tendrás la oportunidad de poder interponer tu amparo en la vía indirecta en contra de esa determinación que ordenó fijar una fecha de audiencia de juicio más allá del plazo de los 60 días naturales. Seguramente, pues sí, el juzgado de distrito que conozca de tu juicio de amparo va a ordenarle a la autoridad responsable que fije de conformidad con los principios que se establecen en la ley una fecha de audiencia que esté dentro de los parámetros que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero insisto, aquí la justificación es partiendo de la enorme carga de trabajo que se tiene en esos órganos jurisdiccionales o la complejidad que se tiene al tener un número grande de medios de prueba que tendrían que ser citados en auxilio del órgano jurisdiccional. Si yo ofrecí medios de prueba y yo no pedí auxilio para la citación y conducción de estos medios de prueba a la audiencia de juicio, entonces esos medios de prueba yo me comprometo a presentarlos el día y la hora que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio.
Aquí el criterio que tienen algunos órganos jurisdiccionales encargados de la etapa de juicio es que yo te notifique a todas las partes. Todas las partes quedaron notificadas, específicamente la representación social, de que el día de hoy, 14 de agosto de 2024, a las, por ejemplo, 10 de la mañana, daríamos inicio a la audiencia de juicio dentro de la causa de enjuiciamiento número tal. Por lo que entonces el Ministerio Público, como el órgano acusador que es dentro del procedimiento penal, tiene la obligación de traerme para el día de hoy a todos los medios de prueba que tenga disponibles. ¿Quiénes son todos los medios de prueba disponibles? Todos los que le fueron admitidos y que hasta este momento haya hecho todos los actos correspondientes para poder realizar la citación, la notificación de la citación y que estos acudieran a la celebración de la audiencia de juicio. Habrá casos en donde yo envíe la citación, sin embargo, por ejemplo, un policía de investigación, a través de un oficio de fecha X, el director de la policía de investigación me hizo de mi conocimiento que el elemento fulanito de tal, quien tenía que haber acudido el día tal a las tales horas para efecto de su participación en la audiencia de juicio, se encuentra de vacaciones o se encuentra, por ejemplo, gozando de una incapacidad y por lo tanto entonces no se tiene disponible para ese momento. Bueno, pues cuando yo llegue a la audiencia de juicio, yo tengo que correrles traslado tanto a la asesoría jurídica victimal como a la defensa porque voy a justificar que ante una imposibilidad, el medio de prueba consistente en el elemento de la policía de investigación admitido como testimonio número 5 en el auto de apertura a juicio oral, no podrá presentarse el día de hoy a la celebración de la audiencia de juicio. Hay una causa justificada porque está de incapacidad o porque inició su periodo de vacaciones o porque a lo mejor ese día tenía que ser requerido ante la sede de la Fiscalía General de Justicia para efecto de que se llevaran a cabo sus exámenes de control de confianza, por ejemplo. Entonces, no va a estar disponible para ese momento y tengo que justificar. Eso se justifica y bueno, pues el Tribunal de Enjuiciamiento, atendiendo esa justificación y a que ya se sometió a un principio de contradicción entre las partes porque corrí el debido traslado, el Tribunal de Enjuiciamiento, entonces me va a decir Ministerio Público, pero sí tiene usted la disponibilidad de ese testigo para un día diverso y una hora distinta. En caso de que el día de hoy, por ejemplo, no concluyéramos con su desahogo probatorio, usted podría traerlo para día distinto si su señoría sí se cuenta con la disponibilidad de ese testigo, es decir, si ha sido localizado. Sin embargo, como ya lo expliqué hace unos momentos, el testigo fulanito no le fue posible presentarse el día de hoy ante el informe que remitió el director de la Policía de Investigación en donde este manifestó que el elemento tal desde la fecha tal hasta la fecha tal está corriendo su periodo vacacional. Por lo que entonces, posterior incluso a ese periodo vacacional, pues esta persona ya podrá estar disponible para este órgano jurídico, para este órgano de acusación, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hoy desahogamos la mayor cantidad de medios de prueba y señalamos continuación para la siguiente semana y todavía estuviera ese elemento de la policía o ese perito en periodo vacacional? Bueno, pues tendrá que ser conducido por el Ministerio Público a través de las medidas de apremio con las que éste cuente, incluso solicitar auxilio para efecto de que sea traído a la fuerza ante este tribunal de enjuiciamiento, incluso pedir que se le aplique la medida, por ejemplo, de que permanezca arrestado hasta cierto número de horas, multa, arresto, en caso de que esté a sabiendas de que ya fue requerido para comparecer en la audiencia de fecha X, no acudiera a la celebración de dicha audiencia. Si yo no hice todo lo posible para garantizar la presencia de ese testigo, durante el inicio de ese desahogo probatorio, es decir, si ya desfilaron, por ejemplo, 5 medios de prueba que ya produjeron información ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que a través de esto se incorporó información ante el Tribunal de Enjuiciamiento, y de conformidad con el auto de apertura me quedan, por ejemplo, 2 testimonios pendientes de producirse en la audiencia de juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento nos va a decir a las partes, todos, asesor jurídico, Ministerio Público, abogado defensor con auto de apertura a juicio oral en mano. Vamos a revisar. Ya se desahogaron los medios de prueba consistentes en los testimonios del 1 al 5 del auto de apertura a juicio oral. Quedó pendiente por desahogarse el testimonio número 6, así como en el apartado de medios de prueba periciales, la pericial número 1, por ejemplo. Agente del Ministerio Público, pronúnciese en primer lugar respecto de la testimonial número 6 y respecto de la pericial número 1. Entonces voy a tener que pronunciarme. Si yo ya agoté todas las formas para hacerlos conducir a la audiencia de juicio,
Mi pronunciamiento tendrá que ser en el sentido de decirle, por ejemplo, voy a ser Ministerio Público. Tu señoría, solicito que la nueva fecha de audiencia que se me conceda, se me dé la oportunidad de localizar estos testigos y traerlos ante usted con la finalidad de que en esta etapa de juicio se logre esclarecer cuáles fueron los hechos, materia de la acusación y en su momento se logre trascender a la verdad procesal. Entonces, asesor jurídico, su señoría, estoy de acuerdo con lo señalado por el agente del Ministerio Público. Licenciado Alejandro, defensor, alguna manifestación, su señoría, sí hay una oposición a lo solicitado por la representación social, derivado de que estos medios de prueba, como ya se indicó, ya se tuvieron dos sesiones de audiencia de juicio en donde el Ministerio Público en la primera justificó que no vinieron porque se encontraba en el caso del testimonio a cargo de fulanito, se encontraba en su periodo vacacional. En el caso de la pericial en materia de señaló que no pudo localizarlo toda vez que le informaron en la institución que lo habían cambiado de adscripción y que se seguía indagando a dónde había quedado adscrito ese elemento de servicios periciales. En la segunda sesión de audiencia de juicio, el agente del Ministerio Público simplemente no se pronunció respecto de ninguno de estos dos medios de prueba. En consecuencia, su señoría, no se puede demorar la impartición de justicia respecto de mi defendido, aún más a que se encuentra sujeto a la medida cautelar restrictiva de su libertad, como lo es la prisión preventiva de tipo justificado, solicito que en este momento se le requiera para que el agente del Ministerio Público se pronuncie a su entero perjuicio respecto de lo que dispone el artículo 91 del Código Nacional en su párrafo 4. ¿Qué es esto? Decirle al Ministerio Público, ya agotaste todas las formas de localización y citación, desístete. Si no hay más manera de poder localizarlos y de traerlos a juicio, desístete y desístete a tu entero perjuicio. Entonces, el juez tendrá que ser muy enfático en decirle al Ministerio Público que se atiende a la petición del abogado defensor y que se le requiere al agente del Ministerio Público para que en este mismo momento se pronuncie respecto de lo que dispone el artículo 91 en su párrafo 4. Y entonces, si el Ministerio Público se desiste de dichas probanzas, se le tendrá que preguntar al asesor jurídico cuál es su manifestación, cuál es su postura, y el juez tiene que referirse específicamente a la víctima del hecho delictivo, haciéndole de su conocimiento que, como ya le escuchó, el agente del Ministerio Público se desistió del testimonio tal a cargo de, así como de la pericial en materia de a cargo del perito fulanito. En consecuencia, hemos escuchado lo que dijo su asesor jurídico y este manifestó que estaba conforme con el desistimiento a cargo de la representación social. Su asesor jurídico le ha explicado, víctima, cuáles serían los efectos que traería el desistimiento de estos testimonios y aún así usted está conforme con lo que manifestó su asesor jurídico victimal. Sí, su señoría. Bien, entonces continuamos con los siguientes actos procesales dentro de la etapa de juicio. Esto es importante porque muchas veces pretendemos llegar a la etapa de juicio a decir, bueno, pues es que hablemos de cuestiones prácticas, ¿no? Hoy que hay una crítica terrible, lo que se hace en el Poder Judicial no es cierto. Bueno, no todos los poderes judiciales gozan de tener, sí, claro, una transparencia en la impartición de justicia, habrá de todo, pero en realidad las malas prácticas en su mayoría proceden de las fiscalías. Tengo a una unidad de fiscalía que me elabora un asunto hasta el dictado del auto de vinculación a proceso. Y luego de ahí, una vez que ya tenemos el dictado del auto de vinculación a proceso, corre el plazo de cierre de investigación complementaria. Y te das cuenta que durante el plazo de cierre de investigación complementaria no practicaron ningún acto de investigación diverso. Si acaso tuvo intervención la asesoría jurídica victimal, porque incorporó por ahí facturas, entrevistas, porque trajo su propio dictamen en materia de psicología, de donde se cuantifica el número de sesiones terapéuticas que tiene que recibir la víctima con motivo de las afectaciones psicoemocionales que se le encontraron. Pasa un escrito de acusación y en ocasiones hasta las acusaciones se suelen presentar de manera extemporánea, vulnerando lo que dispone el artículo 325, ese plazo de los 15 días posteriores a que se haya decretado el cierre de la investigación complementaria. Revisas el escrito de acusación y lo mismo que sirvió para poder obtener el dictado del auto de vinculación a proceso, ahora se oferta, pero como medios de prueba. Y entonces no trabajaste para terminar de reunir elementos que sostuvieran esa acusación. Y te vas a juicio y para cuando ya tienes que llevar a esos testigos, a esos peritos, a esos policías de investigación a la etapa de juicio, resulta que no los pudiste localizar.
a alguien que tuvo que trabajar una acusación para saber cuáles eran sus medios de prueba disponibles, cuáles eran sus medios de prueba pertinentes y relevantes para poder acreditar los hechos materia de su acusación, que tenían que ver con la acreditación del delito y con la acreditación de la responsabilidad penal, no puede perder a los medios de prueba. Si no llegaron tus medios de prueba a juicio, es que nunca los tuviste disponibles. Y hay estados de la República Mexicana en donde desafortunadamente, conforme a los requisitos que tenemos tanto en la Constitución como en el Código Nacional para efecto del dictado de un auto de vinculación a proceso, se cometen infinidad de abusos. Y entonces, bajo ese principio de lealtad que rige a las representaciones sociales, para efectos del auto de vinculación a proceso conforme al estándar probatorio, pues bastó con que se incorporaran las entrevistas de las personas que dijeron haber presenciado el hecho en materia de la investigación. Y entonces cuando llegas a juicio, te percatas que esos testimonios nunca existieron y que fueron testimonios fabricados. Y en consecuencia, eso no te va a servir para sostener un fallo de condena. Y eso es lo que muchas veces no les explicamos a las víctimas. Las víctimas en su dolor, las víctimas en su lamento por haber sido víctima de un hecho delictivo, están seguros que con su testimonio se va a tener un fallo de condena, porque todos los que conocieron la historia de voz de la víctima saben que así debió de haber sido. Pero en juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento lo único que tiene en sus manos es un auto de apertura juicial. No conoce qué sucedió durante el procedimiento, no conoce el ir y venir de la víctima. La única información que le va a servir para poder emitir un fallo de condena o un fallo de absolución es la información que logre producirse a través de los testimonios en audiencia de juicio. Solo la información que se incorpore a través de documentos o a través de evidencias materiales con las técnicas de litigación correspondientes. Y entonces, este curso que vamos a ver en 6 sesiones tiene esa finalidad: señalar en qué va a consistir la intervención de un asesor jurídico, en qué va a consistir la intervención de un abogado defensor, cuándo y en qué supuestos podemos atender a ese principio que se llama insuficiencia probatoria, cuándo y en qué supuestos vamos a atender a ese principio que se llama deficiencia probatoria. ¿Qué es la insuficiencia probatoria? ¿Qué es la deficiencia probatoria? ¿Cómo va a trascender al tema de la duda razonable? Y cómo entonces, a partir de estos criterios, en vía de jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió derivado de este asunto emblemático que se difundió a través de una plataforma que fue el tema de Historia de 2 secuestros que se difundió a través de Netflix. Bueno, pues entonces bajo esta situación tenemos 3 jurisprudencias que atienden a lo que significa la duda razonable, que van a atender a lo que es una debida defensa, que es una defensa técnica y adecuada. Hoy tenemos tesis aisladas que también hablan de la importancia que debe de tener una asesoría jurídica victimal, específicamente cuando la asesoría jurídica victimal se encuentra especializada, atendiendo a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cuando se trata de víctimas que tienen que ver con delitos de naturaleza sexual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver desde cómo se estructura, desde cómo tenemos que analizar, leer con lupa el dictado del auto de apertura juicio oral. Yo siempre les he dicho que el auto de apertura juicio oral es la radiografía, es como un rayos X que me va a permitir saber en qué orden vamos a intervenir durante la celebración de la audiencia de juicio, que me va a permitir controlar la información que se produce en juicio, me va a permitir controlar las evidencias y las pruebas materiales que se van a incorporar en la etapa de juicio, a través de quiénes son los testigos idóneos, para efecto de que a través de estos se incorpore documentos o se incorporen pruebas de tipo material. Luego entonces vamos a ver cómo se estructura un alegato de apertura, tanto desde el órgano de acusación como de la asesoría jurídica victimal. Habrá temas que evidentemente, conforme a la obligación que por las sentencias precedentes de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos,
pues no tienes que analizarme jurídicamente, por ejemplo, la obligación que yo tengo como tribunal de enjuiciamiento de juzgar con perspectiva de género, la obligación que yo tengo como tribunal de enjuiciamiento de juzgar con perspectiva de la infancia. Esos son temas que no voy a necesitar que me des todo el fundamento jurídico desde el artículo tal de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No voy a necesitar que me cites cuáles son los artículos de la Convención Belém do Pará, los artículos de la CEDAW, los artículos de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Eso no, porque es mi obligación, es una labor oficiosa que yo debo de asistir como tribunal de enjuiciamiento. Habrá que verificar en qué consiste un alegato de apertura desde lo que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales a cargo de la defensa de una persona acusada. Fíjense, es bien importante porque si ustedes en el alegato de apertura me señalaran que la defensa iría por un tema de insuficiencia probatoria y que en consecuencia no lograría la representación social probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de su acusado en el delito que se le atribuye, yo en mi alegato de clausura, yo no puedo modificar. Denme un segundo, por favor. No, no hablen, por favor. En mi alegato de clausura, yo no puedo modificar y señalar que la defensa evidenció la deficiencia probatoria a cargo de la representación social, ni tampoco relacionar la deficiencia probatoria con la duda razonable, porque entonces no son los mismos conceptos. Uno atiende, como lo dicen estas tres jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a atender a tema de la duda razonable, cómo llegar a través de las reglas de la lógica a esto que se llama duda razonable. Y la otra es una bien interesante que por ahí ya hemos mencionado en diversas charlas a través de este espacio y a través de las clases que en su momento se dieron dentro de lo que fue la etapa intermedia, lo que significa el análisis de la deficiencia probatoria, la carga que debe de asumir la representación social cuando su teoría del caso es deficiente. La deficiencia en su teoría del caso, por ejemplo, en estos asuntos que se estructuran, pensemos como un tema de tentativa de feminicidio y en realidad no le dio para el Ministerio Público para lograr acreditar una tentativa de feminicidio. Y entonces se quedó corto el agente del Ministerio Público porque los actos de investigación que se realizaron no sirvieron para poder acreditar cada uno de los extremos materia de los hechos. Bueno, pues entonces estoy hablando de una teoría del caso que tuviste desde el inicio, desde la etapa de investigación conformada de manera deficiente. Y la consecuencia la tiene que asumir la representación social. Ello va a implicar también un fallo de absolución. Si hablamos de insuficiencia probatoria, es un fallo de absolución. Si hablamos de deficiencia probatoria, pero eso trasciende al resultado de la condena, hablamos de un fallo de absolución. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque a veces es muy fácil guiarnos por pautas que aprendemos, por pautas que encontramos en las redes sociales, en donde construye un alegato de apertura y en donde sonó bonito decir que más allá de toda duda razonable no quedará acreditada la responsabilidad penal de mi defendido. Pero si todo lo que hice en juicio durante el desahogo probatorio, a través del ejercicio de contrainterrogatorio, a través de las objeciones, concluyo, mi alegato de clausura va encaminado a una deficiencia probatoria, acuérdense que todo lo que yo prometo en mi alegato de apertura, tengo un compromiso de cumplirlo. No puedo variar porque yo conozco el caso, yo estudié el caso. Entonces, no puedo variar con lo que dije en mi alegato de apertura, con lo que voy a venir a decir en mi alegato de clausura. ¿Qué vamos a ir viendo? Además de cómo se construye el alegato de apertura, vamos a ir analizando las incidencias a las que hace referencia el Código Nacional que se pueden presentar durante la etapa de juicio. Una incidencia, incluso hoy tenemos una tesis que habla sobre la posibilidad de que en juicio dé lugar a la revisión de la medida cautelar. Fíjense, hace poco me tocó recibir un recurso de apelación que por ahí interpusieron los abogados de una persona que fue declarada culpable con motivo de un asunto en el que tuve la oportunidad de intervenir como asesoría jurídica víctima. Entonces, como parte de los agravios, citaban uno específicamente, en donde ellos señalaban como agravio
el acto atribuible al órgano jurisdiccional en donde se le impuso la prisión preventiva de corte justificado. Ellos lo precisaban como agravio. Eso no podía ser un agravio. ¿Por qué no podía ser un agravio? Porque en juicio, para dar lugar a ese agravio, tuvo que haberse manifestado en vía de incidencia la necesidad de revisar la medida cautelar, haberse aperturado esa incidencia. Oye, pero ¿se puede hacer ante el Tribunal de Enjuiciamiento? Sí, por supuesto, la incidencia, incluso si hoy iniciamos, hoy 14 de agosto de 2024, por ejemplo, licenciada Vanessa Saldívar, iniciamos hoy nuestra audiencia de juicio y la licenciada Vanessa acaba de tomar un asunto en donde su defendido tiene más de 2 años con una medida cautelar de prisión preventiva, ella en este momento puede hacer el planteamiento de la incidencia para que la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encuentra sujeto su defendido cese por exceso en su duración. Eso es una incidencia que se puede plantear. ¿Quién va a resolver? Yo misma, Tribunal de Enjuiciamiento. Oye, y eso afecta en caso de que Nancy cese la medida cautelar y se dé origen a diversas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, o Nancy no dé lugar al trámite de la incidencia planteada por la licenciada Vanessa, eso afecta en que yo continúe o no continúe conociendo del asunto. Eso no afecta. Eso no tiene nada que ver con mi inmediación, no tiene nada que ver con mi imparcialidad, no tiene nada que ver con mi independencia como órgano jurisdiccional, porque eso fue el planteamiento de una incidencia. ¿Qué otra incidencia podríamos plantear en audiencia de juicio? ¿Sabes qué? Yo soy representación social y una vez que lo consulté con mi superior jerárquico autorizó el desistimiento del ejercicio de la acción penal. Ya no queremos continuar con esta acción penal, eso va a dar lugar al planteamiento de una incidencia en etapa de juicio. ¿Qué no podríamos plantear? Ya estamos en juicio, ya no podemos plantear acumulación de procesos, porque el Código Nacional establece que la incidencia que tiene que ver con la acumulación de procesos se tiene que dar hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Entonces, en juicio hay una serie de incidencias que todavía se pueden plantear. Y una de estas es justamente esta que estábamos comentando, tema que tiene que ver con revisa la medida cautelar, con pronúnciate sobre el cese de la medida cautelar, porque esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa justificada, a la que se encuentra sujeto mi defendido, ya se excedió en su duración del plazo que se establece de hasta 2 años. Entonces, te pido que en este momento te pronuncies. ¿Se puede? Sí, claro, se puede plantear como una incidencia. Resueltas las incidencias en etapa de juicio, por eso cuando llegamos a juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que tiene el auto de apertura en sus manos y que da lectura sucintamente a la acusación con su corrección, el Tribunal de Enjuiciamiento pregunta a las partes, en orden, agente de Ministerio Público, ¿alguna incidencia que plantear? No, su señoría. Asesoría jurídica victimal, ¿alguna incidencia que plantear? No, su señoría. Defensa del acusado, ¿alguna incidencia que plantear? Sí, su señoría. Entonces iniciamos con el planteamiento de la incidencia correspondiente. Una vez planteadas y resueltas las incidencias, o bien habiendo preguntado el Tribunal de Enjuiciamiento si hay alguna incidencia pendiente por plantear, las partes hayan manifestado que no hay existencia de incidencias para este momento procesal, entonces el Tribunal de Enjuiciamiento va a verificar que la persona acusada conozca perfectamente cuáles son los derechos que le asisten, que conozca cuál es el objetivo de esta etapa de juicio, es decir, que esta etapa de juicio ya iniciada tiene como objetivo dilucidar las cuestiones esenciales del proceso, delito y responsabilidad penal. Y en consecuencia, para poder dilucidar las cuestiones esenciales que tienen que ver con la existencia del delito y con la existencia de la responsabilidad penal, es esencial que el acusado se encuentre presente a lo largo de toda la audiencia de juicio. A lo largo de todo el juicio se va a verificar que cuente usted con una defensa técnica y adecuada. Ojo aquí, porque una mala defensa, y esto hay criterio en el Semanario Judicial de la Federación, en donde es obligación del órgano jurisdiccional, número uno, verificar que quien está fungiendo como abogado defensor sea titulado y cuente con cédula profesional. Por eso, el auxiliar de sala, antes de que inicie la audiencia de juicio, nos pide nuestros documentos para poder publicitarlos. Y antes de publicitarlos, ya verificó el auxiliar de sala
que los documentos que presentamos realmente corresponden a nuestro grado, como a nuestra licenciatura como licenciados en Derecho, ¿sale? En consecuencia, esta información tiene que quedar en el audio y video. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que llegar a un recurso de apelación, aunque tú no me lo pidas víctima, aunque tú no me lo pidas persona sentenciada, el tribunal de apelación tiene que analizar todas las posibles violaciones a los derechos fundamentales que hayan trascendido y que tengan que ver con la forma en la que se emitió el fallo a lo largo de la audiencia de juicio. Entonces yo tengo que verificar que efectivamente quien asistió, primera regla, al acusado era licenciado en Derecho. Segunda regla, las intervenciones de la defensa tienen que ser acordes, idóneas y pertinentes al objeto de la litis en la audiencia de juicio. Es decir, aquí ya un tema que no va a ser materia de debate, aunque la defensa del acusado lo sostenga, es que él fue detenido vulnerando sus derechos fundamentales, por ejemplo, o que fue sometido a tortura. Vamos a verificar, evidentemente, si con motivo de lo que se queja la persona acusada y lo que está señalando su abogado defensor, que el día de la detención fue torturado o que fue incomunicado, se inició en su momento por el juez de control que estuvo a cargo de esa audiencia inicial en donde se verificó su detención y su retención, se dio vista para que se iniciara alguna posible investigación por algún aspecto de tortura. Y en caso de que exista esa investigación que se inició por tortura, el agente del Ministerio Público es de la Fiscalía y es una unidad. Y como unidad todos están obligados a la investigación de los delitos. En consecuencia, entonces, el Ministerio Público va a quedar apercibido para que en la siguiente fecha de audiencia me proporcione información sobre la investigación que se realizó respecto de la tortura. De igual manera, si se tuvo que aplicar algún protocolo de Estambul para poder esclarecer si la persona acusada fue o no torturada, pues eso también tendrá que pronunciármelo el agente del Ministerio Público. Si hubo o no hubo responsabilidad penal ya resuelta o responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en la detención de la persona acusada, tendrá que manifestármelo el agente del Ministerio Público, pero te tengo que indicar, abogado defensor, que si bien es cierto, se va a tomar en consideración lo que tú estás señalando exclusivamente para, de manera oficiosa, requerir incluso al agente del Ministerio Público para que se pronuncie respecto de si hubo o no hubo investigación en materia de tortura, si hubo o no hubo pronunciamiento en materia de responsabilidad, si se activó o no se activó la aplicación del protocolo de Estambul, si este concluyó y en su caso, cómo concluyó ese protocolo de Estambul, las manifestaciones a las que estás haciendo referencia no son trascendentales para el objeto previsto para esta etapa de juicio, salvo que ello guardara una relación en la forma en la que se obtuvieron elementos probatorios que van a ser producidos o que van a ser incorporados en esta audiencia de juicio. Entonces ya te estoy llamando la atención, porque me estás haciendo manifestaciones que no son pertinentes a esta etapa de juicio. Si ello continúa, si la defensa del acusado continúa haciendo manifestaciones no pertinentes, entonces sí tendré que indicarle a la persona acusada que el comportamiento de su abogado defensor, pese a que ya en audiencia pasada o en audiencias pasadas se le ha hecho mención que estas manifestaciones, que estas intervenciones no son propias de esta etapa de juicio y que incluso en la audiencia pasada yo me vi ante la necesidad de preguntarle si ha tenido intervenciones en etapa de juicio dentro del procedimiento penal acusatorio, si conoce el sistema de justicia penal acusatorio, ante la duda inminente que me surgió derivada de sus manifestaciones y que incluso lo apercibí para de continuar con ese tipo de comportamiento, se podía ser acreedor a una medida de apremio como lo es una multa. Hemos visto a lo largo de este segmento de audiencia de juicio las intervenciones de su defensor, incluso intervenciones en donde se denota la manifestación de su abogado defensor con un desconocimiento del sistema y que ello podría afectar sus derechos como persona acusada y que es mi deber velar por los mismos. Si yo no hago esto y continuamos con esa defensa, es una defensa que es notoriamente manifiesta, incapaz de poder garantizar el acceso de la persona acusada a la tutela efectiva de sus derechos y con motivo de esas malas intervenciones de la defensa trascienden a la forma en la que se va a dictar el fallo.
Ojo, porque yo propicié ello. Y aunque el defensor no lo haya señalado como parte de los agravios, el tribunal de alzada tendrá la obligación de analizar si es que esa mala intervención del abogado defensor, mala defensa adecuada, trascendió a la forma en la que se emitió el fallo y tendrá que pronunciarse al respecto. Eso no es atribuible a la persona acusada. Eso es una situación en donde el tribunal de enjuiciamiento debió de haber abordado a tiempo que la intervención de la defensa denotaba que no contaba con una capacitación para llevar a cabo su intervención en esta etapa de juicio. Y eso lo podemos ver desde la forma en la que pretenden llevar a cabo las técnicas de litigación. Si bien es cierto que el Código Nacional no es un manual sobre cómo se tienen que llevar a cabo las técnicas de litigación, no me dice cómo se va a incorporar una evidencia material, cómo se va a incorporar un documento, no me habla de la famosa frase que escuchamos en las salas de audiencia de sentar bases. Lo cierto es que las técnicas de litigación, para efecto de incorporar, por ejemplo, documentos, sí se tienen previstas a través de una tesis aislada. Incluso hace unas semanas hubo por ahí una tesis que también tendrá que ser materia de análisis en estas charlas, en donde se estableció que en caso de haberse incorporado documentos de manera ilegal, no siguiendo las reglas que para tal efecto se tienen establecidas en el criterio número tal, la forma de incorporación de esos documentos para efecto de la valoración probatoria acarreará ilegalidad de los mismos. Y entonces no podrá trascender a una valoración en conjunto. Ojo con estas cuestiones, porque si bien, insisto, no hay un apartado en tu Código Nacional que te diga manual de técnicas de litigación o que específicamente te hable de cómo se tienen que llevar a cabo las técnicas de litigación, por ejemplo, para poder sentar la famosa base, para poder incorporar documentos, para poder incorporar evidencias materiales. Sí hay una tesis que dice cuáles son los pasos que se tienen que seguir para poder solicitar la incorporación de un documento. Y uno de los principios que necesariamente se tienen que evidenciar es el principio de contradicción. Y ese principio de contradicción tenemos que analizarlo de conformidad con lo que dispone el numeral 6 de su Código Nacional de Procedimientos Penales. Darle a la parte contraria la oportunidad de refutar, la oportunidad de contradecir, la oportunidad de observar todos y cada uno de los elementos que se van a incorporar a ese juicio. Y entonces por eso decimos es que no ha sentado las bases, porque es parte del análisis conjunto de lo que es la contradicción. Nosotros decimos es que no ha sentado las bases, ¿no? Y entonces esos puntos son importantes en la forma en la que se evidencia por un órgano jurisdiccional si el asesor jurídico, si el agente de Ministerio Público, si el abogado defensor tienen o no tienen dominio en el cómo intervenir en una etapa de juicio oral. Aquí recuerden ustedes que es de las tres etapas la etapa más importante que las otras dos. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo esta etapa de juicio dilucidar las cuestiones esenciales del proceso, tener por acreditado el delito y tener por acreditada la responsabilidad penal. Y son trascendentales las reglas dogmáticas y va a ser trascendental el punto de partida de la valoración probatoria. ¿Qué información se produce? Más no significa que la audiencia de juicio haya sido exitosa, ¿eh? No porque yo te haya traído a 170 medios de prueba, significa que la audiencia haya sido exitosa. A veces con menos se produce información de calidad. A veces con más se produce información carente de calidad. Por eso la audiencia intermedia fue importante para poder filtrar qué medios de prueba sí llegaban y cuáles no llegaban a la audiencia de juicio. ¿Cuáles se supone que llegan a juicio? Solamente los que son pertinentes, solamente los que son idóneos, solamente aquellos que han sido producidos conforme a las reglas procesales establecidas en el Código Nacional, aquellos que son lícitos, aquellos que con antelación no hubo un pronunciamiento,
por órgano jurisdiccional, pues de control, tribunal de alzada, juez de distrito sobre la nulidad de sus elementos probatorios. Entonces, a juicio se supone que solamente llega aquello que sabemos que va a aportar información pertinente, adecuada, que guarda esa relación con el hecho materia de la litis. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la forma de ejecutar un interrogatorio? El testigo, tú puedes tener al testigo más brillante. Es más, ese testigo durante la etapa de investigación te dijo, sí, yo vi, yo sé, yo fui, yo presencié, a mí me consta. Y de repente llegando a juicio, es una persona que ya olvidó, es una persona que omitió, es una persona que no tiene control en el manejo de la información. ¿Cómo interrogar a los testigos? ¿Cómo llevar a cabo un interrogatorio directo? ¿Cómo objetar? ¿Cuáles son las reglas de las objeciones? Fíjense que cuando vemos, por ejemplo, muchos videos en Internet, en YouTube o ahora lo que se hizo famoso, que es la plataforma de TikTok, en donde te pasan un pedacito de la audiencia en donde está objetando el abogado y parece que el argumento es buenísimo. La objeción no necesita tanto, ¿eh? La objeción basta que me digas el motivo de la misma, esto es, cuál es la pregunta que no debió de haberse hecho. Objeción sugestiva, objeción impertinente, objeción irrelevante, objeción repetitiva. El testigo ya contestó, no necesito que me des más. Acuérdense que la objeción tiene que ser resuelta por el mismo tribunal de enjuiciamiento. Por eso hay un principio de inmediación y el juez estuvo atento. Entonces, si la pregunta que me estás haciendo tiene justamente que ver con ello, que ya es información que ya se incorporó, pues entonces el mismo tribunal de enjuiciamiento, cuando escucha la palabra objeción, va a señalar objeción efectivamente fundada. Sí, si es repetitiva, el testigo ya había señalado la información que se le está requiriendo. Sí, sí es impertinente porque no guarda relación con el hecho. Reformula, abogado, reformula, agente de Ministerio Público. Por eso es que el mismo código dice que cuando se plantea la objeción, pues dependerá del órgano jurisdiccional si va o no va seguida de debate. Si fue claro el planteamiento de la objeción, porque la pregunta que se hizo efectivamente es una de las preguntas no pedidas en el Código Nacional, pues entonces no necesito adentrarme al debate. A ver, se plantea objeción, me dices el motivo de la objeción y el juez, sin seguir debate, puede en ese mismo momento resolver objeción procedente, reformula agente del Ministerio Público. Objeción improcedente, continúe testigo de la respuesta que se le estaba requiriendo. El juez es quien lleva el orden durante la celebración de la audiencia. Y luego entonces concluye el interrogatorio directo. Viene el contrainterrogatorio, que es opcional. No voy a realizar un contrainterrogatorio cuando no voy a obtener información de ese testigo que dañe la teoría del caso planteada por la representación social. No es contrainterrogar por contrainterrogar. El contrainterrogatorio es entre menos entres a reto con el testigo, es mucho mejor. Muchas veces ya obtuvimos lo que queríamos y como ya entraste en una situación de conflicto con el testigo, le sigues dando y dando y dando. Y entonces estás proporcionando información para que en un reinterrogatorio, el redirecto, el agente de Ministerio Público entre al rescate de ese testigo. Para eso hay que conocer o que voy a plantear contrainterrogatorio. ¿Existe la posibilidad de un reinterrogatorio? O sea, lo que le voy a preguntar al testigo efectivamente va a evidenciar que al testigo no le consta, que el testigo no vio, que el testigo nunca estuvo ahí, que el testigo no presenció el hecho, que el testigo está mintiendo ante el tribunal de enjuiciamiento porque lo que vino a decir aquí dista mucho de lo que obra en su registro de entrevista y utilizo la técnica correspondiente para evidenciar esa contradicción. Pero si yo desconozco que seguida de ese registro de entrevista obró otra en donde se aportó aclaración de la información dicha en la entrevista de fecha X, y eso va a abrir la puerta al Ministerio Público para que en un redirecto, reinterrogatorio, solicite aclaración y se precise el motivo por el que el testigo había dicho hace unos minutos que, cuando el abogado defensor le preguntó qué, entonces de nada me va a servir mi contrainterrogatorio.
Y podemos ver cómo muchas veces empieza Alejandro haciendo, por ejemplo, el contrainterrogatorio. Entonces, la contraparte viene objeción, objeción, objeción. Y si Alejandro traía una pauta de cómo contrainterrogar, qué le iba a preguntar al testigo en el contrainterrogatorio, ante todas las objeciones planteadas y calificadas como objeciones pertinentes, Alejandro no va a poder continuar con el desahogo del contrainterrogatorio. Y es cuando escuchamos: señoría, ya no tengo más preguntas que formular. Bien, habiendo entonces escuchado al defensor que no va a formular más preguntas, agente del Ministerio Público, le pregunto, ¿desea continuar con su testigo o libera a su testigo? Su señoría, libero a mi testigo, ¿no? Y entonces se tiene que retirar de la sala de audiencia. Vamos a hablar del testimonio de los testigos especiales. ¿Quiénes son esos testigos especiales? Los testigos especiales son las víctimas de cierto tipo de hechos delictivos, ¿no? A nosotros nos corresponde no revictimizar si somos asesores jurídicos a las víctimas. A nosotros nos corresponde anticipar cuando se va a requerir un testimonio especial en una audiencia de juicio, para que se preparen los espacios en donde ese testimonio especial se tiene que recabar. Cuando hablamos de testimonios especiales en tratándose de niños, niñas y adolescentes, prever la forma en la que se va a producir la información por parte de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Vamos a hablar de las reglas para el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el reinterrogatorio y el recontrainterrogatorio. Hay reglas específicas. Si bien el Código Nacional establece reglas generales en el 371, en el 372, las preguntas que se pueden formular de conformidad con el 373 te dice qué tipo de preguntas sí, cuáles preguntas no se pueden llevar a cabo en un interrogatorio directo. Vamos a analizar la forma en la que se produce la información. Vamos a analizar la forma en la que se incorporan documentos, la forma en la que se van a incorporar evidencias de tipo material. Oye, Nancy, pero yo no tuve oportunidad porque no fui la misma defensa que asistió a la persona acusada en etapa intermedia. Entonces, la anterior defensa consideró con base en su estrategia que no era necesario ofrecer medios de prueba. No hubo trabajo para el ofrecimiento de medios de prueba y viene desnudo, viene sin pruebas a juicio. Y me percaté ya platicando con él. Él dice que al anterior defensor él le dijo esto y al anterior defensor consideró que no era importante. Pero yo sí encuentro relación con la estrategia que esta defensa pretende llevar en juicio. Pues ahí tienes tu última oportunidad, la regla de excepción del artículo 390, la denominada prueba nueva o prueba de refutación. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo? ¿A través de quiénes se puede incorporar esa prueba nueva o esa prueba de refutación? Vamos a analizar en qué consiste esta prueba de refutación. Vamos a analizar qué es la prueba nueva y cuál es la diferencia entre una y otra. Cómo se produce esa información para que se me dé la oportunidad en juicio de atender a la regla de excepción probatoria, prueba nueva, prueba de refutación. Vamos a ver cómo se construye un alegato de clausura, cómo llegamos en este caso a la emisión de un fallo. Si es un fallo de condena, el mismo órgano jurisdiccional puede ser que los haya requerido para que el mismo día que se va a explicar el fallo, vengan preparados en caso de que así resultara procedente para la siguiente secuencia procesal, esto es, el segmento correspondiente a la individualización judicial de la sanción y la reparación del daño. Ahí también es una especie de mini juicio en el juicio. Ahora vamos encaminados solamente con los medios de prueba que me fueron admitidos en el auto de apertura juicio oral tendientes a acreditar la pena y la reparación del daño. Voy a elaborar también un alegato de apertura en donde yo, Ministerio Público, voy a señalar conforme a las reglas del 405, 406 y 410 cuál fue el grado de culpabilidad que quedó demostrado más allá de toda duda razonable del sentenciado Juan Pérez López, que trasciende a la imposición de la pena. ¿Qué elementos probatorios se deben de tomar en consideración para efecto de que se le imponga una pena
dicen los ministerios públicos, que resulte ejemplar. Y resulta ejemplar siempre que se impone la máxima prevista para esa conducta delictiva. Vamos a hablar de la participación de la asesoría jurídica victimal respecto de la producción de información y la incorporación de información para el tema de la reparación del daño. No se vale, no se es, cuando yo traigo solamente una descripción de una cantidad de notas de remisión que amparan X valor por concepto de un gasto que yo efectué a lo largo del procedimiento. Pero si ese gasto no guarda relación con el hecho delictivo por el que la persona fue encontrada culpable, pues no va a trascender para la condena de la reparación del daño. O incluso, ¿no? Muchas veces ya en este segmento de la audiencia de juicio, en su alegato de apertura, me dicen, solicito que se deje a salvo el derecho de la víctima en atención a lo que dispone el 20 de la Constitución, apartado C, 12 de la Ley General de Víctimas, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación a que en el momento procesal oportuno, la víctima pueda cuantificar el monto de la reparación del daño. O sea, todos aquellos gastos que surgieron de el momento en el que tú tuviste la oportunidad durante la investigación complementaria de llevar a cabo actos de investigación tendientes a acreditar el tipo de daño y la cuantificación de los daños. De ahí en adelante, esos sí van a trascender a un procedimiento de ejecución de la pena y eso se van a dejar a salvo tus derechos como víctima. Pero todo lo que debiste de haber hecho desde la investigación inicial hasta la investigación complementaria y cuantificarlo en tu intervención en términos del artículo 338, eso no puede dejarse para el procedimiento de ejecución de la pena, porque eso tú ya lo sabías y tú tuviste la misma oportunidad de intervenir en el procedimiento con relación a la intervención del Ministerio Público y de la defensa del acusado. Entonces, si tú no me traes prueba para acreditar qué medida de la reparación del daño se solicita a favor de tu víctima, no va a haber condena en la sentencia. La sentencia, la explicación y lectura de la sentencia, así como la parte escrita que se les va a entregar a ustedes como partes intervinientes, tiene que contener un apartado en torno a la reparación del daño, porque eso es parte de darle certeza jurídica a las personas. Si yo ya te condené y encontré tu grado máximo de intervención con relación a la responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en agravio de la persona que llevara el nombre XZY y te impuse el grado máximo de culpabilidad, esto es la pena máxima de 40 años prevista en el artículo tal del Código Penal vigente para esta entidad federativa, ya te individualicé esa pena. Ahora mi deber es individualizar la reparación del daño. Y no puedo dejarlo hasta el procedimiento de ejecución de la pena. Voy a dejar a salvo ese derecho solamente de los gastos, los daños que hayan surgido posterior a que se cerró la investigación complementaria. Porque eso sí es imposible saberlo, o sea, era imposible que tuvieras conocimiento de los mismos. Pero tu asesoría jurídica víctima tuviste exactamente las mismas oportunidades de intervención dentro del procedimiento, como lo fue la defensa del acusado. Y si yo no individualizo ese monto de la reparación del daño, estoy causando falta de certeza jurídica al sentenciado. Vamos a ver cómo en este segmento, que es la individualización de la pena y de la reparación del daño, va a haber intervención de la defensa, cómo se objeta, cómo te opones a la petición en materia de reparación del daño. De igual forma, por ejemplo, si la víctima ya acudió a lo mejor a recibir sus terapias de conformidad con el dictamen emitido por la Unidad de Servicios Periciales Psicología de la Fiscalía, únicamente quedaría faltante de esas 20 sesiones, y ya se acreditaron que ya recibió a lo mejor 5, quedarían faltantes solamente 15 sesiones. ¿Y cómo hacemos este ejercicio para el tema de la condena por concepto de reparación del daño? Y luego entonces, ya dictada la sentencia, cuerpo íntegro, empieza una vez que fue notificada en la misma audiencia en la que se leyó y explicó,
las partes quedan debidamente notificadas. ¿Para qué? Van a quedar notificadas porque a partir de ese momento, una vez efectuada la notificación, al día siguiente corre el plazo para la interposición del recurso correspondiente. En este caso, conforme a las reglas del 468, tendrá que ser el recurso de apelación. Y no hay excepciones. El acusado estuvo presente aquí, en consecuencia, aquí lo notificamos. Aquí se le hizo de su conocimiento que tiene derecho a recurrir, esto es apelar en el plazo de 10 días, que corren del día tal al día tal la sentencia que se le acaba de notificar. Que en caso de que su defensa particular, por falta de arreglo con el sentenciado, no pudiera continuar con la interposición del recurso de apelación, deberá de informar con anticipación a la unidad de defensoría pública para que la defensoría pública asuma entonces la función de interponer ese recurso de apelación y no generar para él una condición de indefensión. ¿Qué significa generar para él una condición de indefensión? Que se nos fue el plazo, que no apelamos en tiempo y forma y que al no apelar en tiempo y forma nos conformamos con el contenido de la sentencia. Y ojo aquí, también, porque no en todos los casos va a operar el tema que la Corte concluyó en este asunto de duda razonable para cuando sin haber agotado el principio de definitividad, esto es, haber interpuesto el recurso de apelación correspondiente, podemos brincarnos directamente a la interposición del juicio de amparo en la vía directa. No aplica en todos los casos. Si leemos esa jurisprudencia y leemos esos precedentes, no aplica para todos los casos. Hubo una interpretación del principio de definitividad, pero no es aplicable para todos los casos. Tiene que haber condiciones específicas a las que hizo referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, aquí nada de que hay total, no interpongo la apelación. De todas formas, cuando nos vayamos al amparo directo, vamos y decimos que iba a ser procedente. No se debe de interpretar en un concepto general. La Corte dijo en qué casos, sin haberse agotado el principio de definitividad, por causas no atribuibles a la persona recurrente, se podía admitir a trámite su juicio de amparo en la vía directa. Entonces, en esta tesitura, pues estas 6 sesiones tienen que alcanzarnos para poder analizar todo lo que es la etapa de juicio. Vamos a ver absolutamente todo lo que tiene que ver con la etapa de juicio. Quienes ya hemos tenido la oportunidad de coincidir en los módulos pasados, bueno, pues incluso si llegamos a la sesión 6 y no hemos agotado el tema, nos vamos a una sesión 7 y esa corre a cuenta de la casa. Manuelito lo sabe. Entonces, aquí la idea es que nos vayamos siempre pues, con esta posibilidad que tenemos de intercambiar conocimiento, ¿no? Aquí no hay personas especialistas, todos estamos en la misma tesitura, de repente uno sabemos una cosa, llegamos a una sala de audiencia y en la sala de audiencia se resolvió algo totalmente distinto a lo que nosotros sabíamos. Lo que sí tenemos que saber es cómo poder defendernos ante este tipo de situaciones que suceden en la vida real, en el famoso campo de batalla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de estas sesiones? Pues justamente todos los actos procesales a los que se refiere la etapa de juicio oral, desde que inicia juicio, desde que se radica el auto de apertura de juicio oral, hasta que se dicta la sentencia correspondiente. Por ahí, si nos diera tiempo, vamos a abordar específicamente cuáles son los temas que en vía de agravio se pueden hacer valer en tratándose del recurso de apelación. Creo que las circunstancias más complejas son a las que hace alusión el 482 del Código Nacional cuando habla de las causales de reposición. ¿Qué circunstancias podrían dar origen a una reposición en etapa de juicio? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, llegaremos seguramente hasta la última sesión analizando estos supuestos para que, bueno, pues se tenga el cierre, digamos, del tribunal de enjuiciamiento, que es transcurriendo los 10 días para que se haya interpuesto recurso de apelación. Si no existe registro de recurso de apelación interpuesto, ni por la fiscalía, ni por la asesoría jurídica victimal, ni por la defensa del acusado, entonces en ese mismo momento se informa que habiéndose verificado que no existe recurso de apelación que se haya interpuesto por las partes intervinientes, la sentencia de fecha X dictada por el tribunal de enjuiciamiento tal con sede en tal lado queda firme, ordenándose la remisión dentro del plazo de los 3 días siguientes a quien por razón de competencia resulte ser designado como tribunal
como juez de ejecución de sanciones penales, para que entonces inicie formalmente el procedimiento de ejecución de sanciones conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, si existiera recurso de apelación, pues entonces es el Tribunal de Enjuiciamiento quien hasta ese momento emite acuerdo en donde se deja constancia de que en fecha X se tuvo por presentado, escrito, en donde el recurrente, defensor o el sentenciado, la víctima, la asesoría o el Ministerio Público hacen valer su derecho a interponer recurso de apelación, acompañando los agravios que para tal efecto expusieron, dándose vista por el término de 3 días a las otras partes para que se adhieran o para que contesten los agravios. Transcurrido el plazo de los 3 días, se tiene que dar cómputo. Se contestaron, se adhirieron o no hubo manifestación respecto de los agravios, ordenándose que se remita el testimonio de apelación al tribunal de alzada que resulte competente. Será el tribunal de alzada quien resuelva sobre la admisión o la inadmisión del recurso de apelación. En caso de que lo admita, se ordenará el procedimiento correspondiente. Incluso si las partes requirieron en términos del 471 audiencia aclaratoria de agravios, se fijará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia aclaratoria de agravios. Si no requirieron audiencia aclaratoria, hay una tesis por ahí que dice que aunque no me hayan pedido audiencia aclaratoria, el debido proceso debe de estar presente incluso en la segunda instancia. Es mi deber señalar fecha y hora de audiencia aclaratoria de agravios. Y concluida la audiencia aclaratoria, soy yo, tribunal de alzada, quien va a decir si la sentencia que fue apelada se confirma, se revoca, se modifica, o en su caso se ordena la reposición de ciertos actos, conforme a lo que yo les decía, que tenemos que ir analizando qué va sucediendo en juicio y que no vaya a dar lugar a una causa de reposición conforme a las reglas del 482, porque de nada serviría haber tenido un juicio que nos duró 3 meses, 2 meses, si no observamos las posibles causas que dieran lugar a una reposición. Y entonces convalidamos, y pum, de repente se emite la sentencia, vamos hasta Tribunal de Alzada y Alzada ordena una reposición. No, porque eso afecta en la forma en la que ya se produjo y se incorporó material probatorio en la etapa de juicio. Entonces, prácticamente todos estos puntos son los que vamos a ir abordando a través de estas 6 sesiones. Insisto, si no fuese suficiente en la sesión número 6 porque no concluimos el tema, probablemente, bueno, pues nos iremos a una sesión número 7 en donde tendremos que agotar los temas pendientes. Aquí la idea, quienes hemos estado presentes en las charlas, pues la idea es siempre dejar un espacio para preguntas-respuestas y se da la respuesta que se considere pertinente conforme a las dudas que se vayan planteando y los temas que se vayan abordando en cada una de las sesiones. Entonces, pues me encantaría tener a varios de ustedes durante este último módulo que tiene que ver con la etapa de juicio, que estará dando inicio Manuel a partir de la siguiente semana y bueno, a partir de la siguiente semana, durante los miércoles que nos queden del mes de agosto y miércoles del mes de septiembre, estaremos continuando con estas 6 sesiones hasta poder concluir con esa audiencia de individualización judicial de la sanción, lectura y explicación de la sentencia derivada de un juicio oral. Vamos a ver tesis, siempre lo voy manejando de la mano con las tesis, con las jurisprudencias, algunos criterios que por ahí se puedan ir compartiendo de algunos asuntos en donde hemos tenido la oportunidad de intervenir, que vamos a compartir, siempre obviamente con el respeto que se merecen, pues quienes fueron partes en ese asunto, el acusado, sentenciado, las víctimas, obvio para los servidores públicos que participaron en ese asunto y hoy más que nunca con el cuidado debido a quienes fueron jueces en ese asunto, bueno, pues estaremos compartiendo, si es posible, pues aquella información que pudiera servirnos para todos fortalecer nuestro conocimiento. Y más que nunca necesitamos ser un gremio unido porque vienen reformas fuertes, reformas complicadas. Hoy ya amanecimos con al menos una iniciativa en materia del tema de prisión preventiva aprobada en la Cámara de Diputados, la pues situación particular en donde ya se impide a los órganos jurisdiccionales que estén conociendo de la inaplicabilidad de la prisión preventiva de carácter oficioso, en orillarlos a que desatiendan el marco convencional y a que se limiten exclusivamente bajo tema de alguna responsabilidad, bajo
tema de alguna pena exclusivamente a los supuestos que dispone la Constitución. Hoy ya se habla de la obligación de imponer prisión preventiva en los supuestos que ya conocíamos del 19 párrafo segundo, y se suman otros más, ¿no? Acuérdense que aquí, bueno, pues es la bendita política criminal o la criminal política, diría nuestro amigo Rubén Quintino Cepeda. Y bueno, pues es desafortunadamente lo que viene. El año que viene, pues pinta para iniciar al menos esa reforma judicial al Poder Judicial de la Federación, y pues por ahí los amparos que estén pendientes de resolverse, pues ojalá caigan en buenas manos, ¿no? Y ojalá todo esto que vamos viendo en espacios como el de Manuel y en otros espacios públicos, pues sirvan para de manera conjunta poder fortalecer nuestra necesidad de profesionalizarnos. Creo que siempre hemos estado en esa línea, pero hoy más que nunca necesitamos ser un gremio unido, ¿no? Vienen reformas importantes, reformas impactantes en nuestro sistema de impartición de justicia. Se toca solo lo que es la impartición de justicia, la administración de justicia quede intocada. Y entonces ello va a traer consecuencias difíciles, consecuencias complicadas para nuestra labor, ¿no? Sobre todo los que estamos en el ámbito penal. Entonces, pues yo los invito a hacerse partícipes de estos 6 espacios que vamos a tener en estas 6 charlas que se van a dar de 7 a 9 de la noche todos los miércoles, los que nos quedan del mes de agosto y los que nos quedan del mes de septiembre, en donde vamos a tratar de ir aportando un poquito con el conocimiento teórico y práctico que tenemos en algunos años que llevamos ya postulando este sistema de justicia penal, y obviamente con la enorme participación que la academia nos ha dejado en distintos espacios como lo es este a través del Liceo Académico. Gracias, Manolito. Muchas gracias, maestra Nancy Villafán, por esta disertación. Y bueno, pues la invitación ya está hecha. Aquí en el chat les he puesto el número de contacto al 22 21 14 25 79. Pueden preguntar, tenemos opciones de pago, ya saben quiénes son los alumnos en liceo académico, pueden preguntar siempre con el compromiso de estar cumpliendo en cuanto a los pagos. Y pues voy a poner una vez más, antes de que cerremos este Facebook Live, justamente voy a compartir con ustedes allí en pantalla. Allí está justamente este curso, taller Litigación Estratégica en el Juicio Oral. Iniciamos el próximo miércoles 21 de agosto, 28 de agosto, 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 19 a 21 horas. El precio por todo el curso es de 800 pesos. Son 6 clases de 2 horas cada una. Como ya lo escucharon, la maestra nunca escatima en cuanto a tiempos. Si en 6 clases no quedan las cosas, siempre nos obsequia una más, y además de ello, pues que la maestra también pues nos comparte criterios, nos tiene muy actualizados, pues ella está eh, constantemente litigando, y es una mujer a la que admiro, le tengo mucho respeto, así que pues los invitamos. Esta charla quedará en el canal de YouTube, la bajaremos a los grupos del liceo académico, grupos WhatsApp, está ya por grupos Facebook, para que puedan participar. Como bien lo dice ella, hay que estar excelentemente capacitados. Las reformas y los tiempos lo hacen necesario, totalmente, totalmente necesario. Y qué mejor que hacerlo, irnos preparando en esta etapa de juicio oral con una experta como es la maestra Nancy Villafán Pérez. Hace poco acabamos, antier concluimos un curso de juicio oral con la jueza Carmen Marquina, que por cierto te mandó muchos saludos, Nancy, me dijo que te diera saludos porque es muy brillante, así me lo dijo. Excelentísima. Sí, me dice, salúdame mucho a mi querida Nancy, que es muy brillante, y algunos me preguntaban, oigan, ¿es que van a chocar? No, si se dan cuenta, lo que la jueza Carmen Marquina impartió fue una cosa, y el temario de la maestra Nancy Villafán es otra cosa, son más clases, y además, pues bueno, se desarrollan temas que no estuvieron desarrollados en el juicio oral, en las técnicas de juicio oral. Aquí es litigación estratégica en juicio oral. Así que, pues, mis queridos abogados, los invito a que nos acompañen a esta nuevo curso, taller litigación estratégica en el juicio oral, con mi querida amiga, la maestra Nancy Villafán. Y pues
Yo les agradezco su presencia virtual. No tenemos hoy preguntas y respuestas. Solo vamos a dejar esto aquí con ustedes. Los invito a quien quiera participar. Envíe un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79, nada más dándonos su nombre. Le daremos los datos para que puedan inscribirse al curso. Además, si así no pueden hacerlo, vayan a la página del Liceo Académico. Esta publicidad está fijada en la parte superior ahorita del Liceo Académico, y si ustedes la buscan, por ahí viene un botoncito de WhatsApp. Nada más hay que darle clic al botoncito de WhatsApp, los dirige al Liceo Académico, les damos los informes. Y por lo que respecta, nada más, perdón amiga, hay alguna persona que por ahí me escribió en el Facebook. Muchos te están felicitando, no sé si tú ya en algún momento te des tiempo de responder, que está muy interesante la plática. Pero por ahí, bueno, hay alguien que de repente me pidió informes y luego dice que se fue bloqueado. Pues efectivamente, se bloqueó ese número. ¿Por qué situación? Porque lo único que les pedimos, porque a veces de repente les pedimos el nombre, ¿no? Me llamo Roberto, me llamo Valeria, me llamo Juan. Pues es que hay muchos Robertos, Valerias y Juan, ¿no? Entonces no sabemos, no tenemos la certeza a quién le vamos a enviar la información. Por eso les pedimos, cuando entra el bot, danos tu nombre completo. Esa es la finalidad nada más. Y sobre todo porque acuérdense, las ventajas al estar en este curso, porque muchos me preguntan, tienen sus sesiones en vivo, sus videograbaciones son permanentes, con nosotros no son links de 60, 90 días, porque hay gente que todavía me pregunta, oiga, ¿y cuánto tiempo puedo ver las videograbaciones? Le digo, son permanentes, o sea, todo el tiempo ustedes las va a tener para poderlas ver el tiempo que quiera, y su constancia de participación con valor curricular, que en el plus, pues bueno, viene avalada también por la maestra Nancy Villafán. Pues mi estimada y querida Nancy Villafán, pues muchísimas gracias, como siempre que estás dando todo en Liceo Académico, estás participando, y pues algo más que quieras decirnos, mi querida Nancy. No, hombre, pues muchísimas gracias a los que se dieron la oportunidad de escucharnos el día de hoy para la invitación a reunirnos todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Creo que es un horario además bastante amigable para el tema de las actividades académicas, laborales que tenemos, personales y familiares. De 7 a 9 de la noche suele ser un horario ya bastante cómodo para todas y todos. Entonces, pues incluso hemos tenido la experiencia de que a veces nos quedamos en la ronda de preguntas y pasan las 9 de la noche. Hemos llegado creo que hasta las 9:30 de la noche, ¿verdad, Manuel? Todavía conectados en clases. Y bueno, pues la finalidad es aquí que todos salgamos pues con la mayor posibilidad de poder desenvolvernos adecuadamente en una sala de audiencia de juicio oral, sobre todo en juicio, ¿no? Porque bien se dice por ahí que la mayoría buscamos evitar juicio a partir de la aplicación de procedimientos abreviados, porque el juicio es complicado, el juicio en sí es complicado, el llegar ante un tribunal de enjuiciamiento, el producir información, el incorporar información bajo técnicas quizá no suficientemente claras en la legislación procesal, pues sí tiene su complicación, ¿no? Sobre todo porque a juicio pues no te van a mandar a los ministerios públicos normalitos, te van a mandar a la artillería pesada. Entonces, yo siempre he dicho que la ventaja que tienen los ministerios públicos, las asesorías jurídicas públicas y las defensorías públicas es que aprenden diariamente, no llevan una o dos audiencias, llevan audiencias en combos, entonces aprenden, y el aprendizaje que te deja el servicio público es invaluable, ¿no? Y de este lado, como defensa particular, pues tenemos mayor oportunidad de preparar los asuntos y ello debe de traer un mayor compromiso de parte de nosotros, ¿no? Porque no es como que en el día vayas a tener 10 audiencias de juicio. Te preparas para una audiencia de juicio que sabes que va a iniciar a las tales horas y que probablemente concluya hasta las tales horas, ¿no? Y tienes que preparar ese juicio porque si lo tienes desde el inicio, pues nadie mejor que tú lo conoce. Entonces, creo que esa es nuestra situación, Manuelito. Yo los invito, las invito a que nos acompañemos todos los miércoles a partir de la siguiente semana, que nos reunamos de 7 a 9 de la noche y que continuemos aprendiendo de esta etapa de juicio de manera conjunta. Gracias, Manuel, siempre por el cariño y por el espacio. Muchas gracias, maestra Nancy, pues te agradezco. Y ya nada más, para los que están ahorita, damos por finalizada esta charla. Los invito a quien guste acceder justamente a la plática, a esta charla gratuita, Derecho y Psicología Forense en el Sistema Penal. Ahí están los datos de acceso, ya las ligas ya fluyeron a través de los grupos de oferta, de todos los grupos WhatsApp a los que llegamos. Ahí están los datos de acceso a Zoom para que nos acompañen con el psicólogo forense
de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Francisco Matamoros Pérez, quien, al igual que la maestra Nancy Villafán, porque ella también tiene obra escrita, tiene este libro también del que haremos la presentación que está en el top 10, Psicología Forense y Juicios Orales, una visión teórico-práctica. Pues muchas gracias a todos mis queridos abogados, mi querida amiga Nancy Villafán. Gracias a todos los que mantuvieron encendida su cámara, porque creo que siempre es motivante que el ponente vea las caritas, ¿no? A veces yo sé que por cuestiones pues de casa o cuestiones ajenas no pueden encender sus cámaras, ¿no? Pero es muy importante siempre que estén acompañados los ponentes, aunque sea de esta vía. Y además felicitarte, mi querida Nancy, porque paralelamente o antes del evento hubo otro por ahí, un encontronazo entre penalistas, pero bueno, la maestra Nancy Villafán tuvo mayor rating. No digo los nombres, pero la maestra tuvo mayor rating, güey, tuvo mayor rating, así que pues felicidades como siempre, mi querida Nancy Villafán, y los esperamos a todos ustedes por Liceo Académico. Gracias. Muchísimas gracias, excelente noche. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, hasta luego. Primero Dios, hasta luego. Los espero en unos momentos a quien guste acompañarnos por Zoom. Que tengan buena noche, gracias. Si alguien tiene duda, los datos están justamente